En los años 90, en términos económicos, Irlanda era un país muy similar a España. Hoy, sin embargo, Irlanda es un país mucho más rico. De hecho, es a todas luces un país muy rico. Es algo totalmente diferente a la imagen histórica que siempre se ha tenido sobre este país. Digamos que los tiempos de la Irlanda pobre, las hambrunas de patatas y los inmigrantes sin blanca que se lanzaron masivamente sobre Estados Unidos quedaron atrás para siempre. Vale, sé lo que seguramente muchos estéis pensando. ¿Realmente Irlanda es tan rica? ¿Qué hay de verdad cuando se dan sus cifras de PIB? ¿Qué tiene de especial el caso de Irlanda para que hablemos de ello en este canal? Pues, queridos amigos, amigas, ahora mismo lo vamos a ver. Os damos la bienvenida a Si lo hubiera sabido. ¡Arranquemos! Estoy seguro de que más o menos todos los que nos estáis viendo sabéis que Irlanda es un país conocido sobre todo por haber conseguido atraer grandes multinacionales gracias a sus bajos impuestos corporativos. En Irlanda el impuesto sobre beneficios viene a ser del 12,5%, pero además es que durante años el gobierno irlandés hizo acuerdos específicos con empresas tan conocidas como Apple para que éstas se instalaran en el país a cambio de impuestos aún más bajos o incluso nulos. En esa línea, para muchos, Irlanda no es más que una especie de paraíso fiscal. De hecho, gracias a su estatus fiscal, por ejemplo, tienen su sede en este país muchas de las grandes empresas de leasing de aviones. Empresas que, como ya vimos aquí en Si lo hubiera sabido, son las mayores propietarias de aviones de todo el mundo. Esto hace que Irlanda sea, en cierto modo, el mayor centro mundial de la aviación. Sin embargo, el problema es que gran parte de esta actividad se registra en el PIB de Irlanda, pese a que en el día a día no tiene nada que ver con la economía irlandesa. Hablamos de empresas como AerCap, la mayor propietaria de aviones de todo el mundo. En total, esta industria tiene activos registrados en Irlanda por valor de 100.000 millones de dólares. Pues bien, el caso es que situaciones como esta han inflado durante años el PIB del país. Es algo que reconoce el propio gobierno irlandés y que ha llevado a muchos críticos a cuestionar la riqueza y la prosperidad del país celta. Así pues, la primera pregunta que podemos y que tenemos que hacernos es: ¿realmente Irlanda es tan rica como parece? Pues amigos, lo cierto es que no y sí al mismo tiempo. Me explico. El PIB de Irlanda no refleja bien la realidad económica del país. Digamos que está demasiado distorsionado por los registros de empresas cuya actividad en el día a día no está en Irlanda. Por este motivo, el propio gobierno irlandés implantó una estadística especial conocida como Ingreso Nacional Bruto Ajustado. El objetivo de ese indicador es corregir todos los errores del PIB. Pues bien, el resultado es que en Irlanda este indicador viene a ser la mitad que el PIB del país. Fijaos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en realidad Irlanda no es tan rica, pero eso sí, sigue siendo muy rica. Si tenemos en cuenta que el ingreso nacional bruto ajustado es de 300.000 millones de dólares y que Irlanda apenas tiene unos 5 millones de habitantes, el resultado es que su renta ajustada viene a ser de unos 54.000 dólares por persona. Esto la sitúa por encima de los PIB per cápita de países como Reino Unido, Alemania o Francia. De hecho, este registro coloca a Irlanda como uno de los países más ricos de todo el mundo. Y es que este país viene creciendo a toda pastilla desde los años 90. Es lo que se ha venido a conocer como el milagro del tigre celta. Ahora bien, ¿cómo se hizo exactamente tan rico y por qué hablamos de ello aquí en Si lo hubiera sabido? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Habitualmente se dice que Irlanda no es más que un paraíso fiscal, un centro financiero que las grandes multinacionales utilizan para esconder sus grandes fortunas. Sin embargo, lo cierto es que la economía irlandesa es muy productiva y de hecho, como es un país muy pequeño, sus empresas se han especializado en mirar sobre todo al mercado exterior. Por ejemplo, Irlanda es un gran exportador de productos biomédicos, farmacéuticos y electrónica de alta tecnología. De hecho, la diferencia entre exportaciones e importaciones ajustadas, tal y como se hace con el PIB, viene a ser de unos 20.000 millones de euros anuales. Esto supone en torno al 7% del ingreso nacional bruto que ya hemos comentado.
Es decir, para entendernos, en términos relativos, Irlanda es un gran exportador de bienes y servicios. Para que os hagáis una idea, su superávit internacional es mayor que el de grandes potencias industriales como Alemania, Corea del Sur o la propia China. ¿Qué quiere decir esto? Pues que más allá del entorno fiscal y financiero, lo cierto es que Irlanda tiene una economía real muy competitiva. De hecho, la industria representa cerca del 40% de la actividad económica de este país. Y podéis creerme, un 40% es un porcentaje muy alto. Por tanto, la pregunta que todavía tenemos que responder es ¿cómo logró Irlanda pasar de ser un país de renta baja en Europa a convertirse en uno de los más ricos del viejo continente en poco más de 20 años? Pues aquí podemos encontrar un factor clave: la inversión extranjera directa, especialmente la que procede de Estados Unidos. De hecho, Irlanda es el destino número 1, el país más popular de toda Europa para la inversión extranjera directa cuando medimos esta en términos per cápita. En 2020, tan solo Estados Unidos tenía invertidos en el país celta unos 390.000 millones de dólares. Pero, ¿queréis un ejemplo concreto? Pues fijaos, Apple tiene en la ciudad irlandesa de Cork la única fábrica estrictamente en propiedad que la empresa de Cupertino tiene en todo el mundo. En ella trabajan unas 6.000 personas y ensamblan y distribuyen desde allí millones de unidades de iMacs cada año. Vale, la inversión extranjera ha jugado un papel clave, pero la cuestión es ¿cómo logró atraerla? Pues aquí podemos encontrar varias claves. En primer lugar, al ser un país pequeño, sus empresas y políticos se dieron cuenta muy pronto de que el mercado local no era suficiente. De esa forma, fueron liberalizando cada vez más su economía para facilitar no solo el comercio, sino también la llegada de empresas e inversores de todo el mundo. Como segunda clave, establecieron una política fiscal muy competitiva para lograr este objetivo. Como ya os hemos dicho, el impuesto sobre beneficios de Irlanda es uno de los más reducidos de toda Europa. Claro que no siempre fue así. Durante los años 90 los tipos para las empresas eran altos, excepto, y esto es importante, para las empresas industriales. Para este tipo de empresas los tipos impositivos eran muy bajos. Resultado, a diferencia, por ejemplo, del Reino Unido, Irlanda desarrolló un sector industrial muy potente. Además, durante años el gobierno irlandés alcanzó acuerdos privados con empresas específicas, por los cuales prácticamente les perdonaban este impuesto a cambio de que invirtiesen y creasen empleos en el país. Es lo que hicieron, por ejemplo, con Apple. Fue algo que de hecho quizás muchos recordéis porque terminó desatando una gran polémica. Fijaos. Apple gana el asalto legal por los 13.000 millones en impuestos que le reclamaba Bruselas. El Tribunal General de la Unión Europea da la razón a la firma de la manzana y a Irlanda. 9 de noviembre de 2023. La batalla de Bruselas contra los beneficios fiscales de Apple se reabre. Sin embargo, según defienden en Dublín, esta estrategia promovió el desarrollo de centros productivos tan relevantes como la macrofábrica de Apple en Cork, que ya hemos visto. Y no solo eso, también afirman que les permitió tener acceso a un montón de tecnología extranjera avanzada. Y además, la instalación de empresas como Apple también hizo que los proveedores locales mejorasen mucho sus capacidades. Aprender a suministrar a grandes multinacionales como esta les ayudó a ser muy competitivos a escala global. Claro que no todos son los impuestos. En tercer lugar, Irlanda también se preocupó y mucho de reducir y agilizar en la medida de lo posible la carga burocrática de las empresas. Gracias a ello, este país suele aparecer año tras año en los puestos más altos en los rankings de competitividad internacional. Y amigos, junto a los impuestos y la regulación, tenemos que hablar también del sistema educativo. Irlanda es uno de los países con la tasa de licenciados más alta de toda la OCDE. Pues bien, el caso es que todas estas cosas hicieron que poco a poco el tigre celta comenzara a rugir. Y así es como del vagón de cola pasó a estar en el grupo más aventajado. Ahora bien, estamos en si lo hubiera sabido, así que la siguiente pregunta que tenemos que responder es ¿por qué estamos hablando del caso de Irlanda? Pues por varios motivos. Por un lado, este ecosistema ha propiciado el traslado a este país o el desarrollo de muchas empresas nativas que en muchos casos se han convertido en auténticas minas de oro para sus accionistas. Hablamos de empresas tan conocidas como Ryanair, Primark, Accenture o AerCap, entre otros muchos ejemplos.
Por otra parte, aunque tiene una dimensión muy pequeña, lo cierto es que la bolsa de Dublín lo ha hecho relativamente bien en los últimos años. De hecho, ha sido uno de los mercados más lucrativos de toda Europa. Fijaos, por ejemplo, en la diferencia de rentabilidad con el Eurostoxx 600 o no digamos con el IBEX 35. Así que, ya lo veis, así es como Irlanda se ha convertido en poco más de 20 años en uno de los países más ricos de Europa y también lo que explica, en última instancia, el buen rendimiento que su mercado de valores está teniendo desde la gran crisis financiera. Pero ahora, llegados hasta aquí, las preguntas son para ti. ¿Conocías el modelo de Irlanda? ¿Sabías que, en términos relativos, este país es toda una potencia industrial y exportadora? ¿Te sorprende que con solo una población de 5 millones de habitantes tengan aquí su sede multinacionales tan conocidas como Ryanair, Accenture o Primark? Déjanos en los comentarios tus impresiones. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a Si lo hubieras sabido, si es que aún no lo has hecho. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.